Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Las negociaciones de Ginebra para detener la guerra en Ucrania vuelven a poner el conflicto en esa zona gris, incómoda, que se mueve entre la diplomacia y la guerra sin demasiada capacidad de resolución. Es cerca de un posible alto el fuego, como para ignorarlo, pero es lejos del acuerdo político que supondría unas cesiones que todavía las partes no están dispuestas a asumir. El cierre de la tercera ronda, confirmada por el jefe negociador ruso Vladimir Medinsky, deja una sensación conocida: avances técnicos, estancamiento estratégico, sin duda, y sobre todo una desconfianza mutua, que es lo que predomina, obviamente, en la relación entre agresor y agredido. Desde el punto de vista estrictamente militar, lo ocurrido en Ginebra es relevante. Las delegaciones han conseguido progresos en la definición de mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego, o al menos así lo ha reconocido el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que indicaba que los propios ejércitos saben perfectamente, tanto el ruso como el ucraniano, cómo detener la guerra cuando exista voluntad política. Es una afirmación técnica, pero al final lo que nos viene a demostrar y poner sobre la mesa es que la continuidad del conflicto no depende tanto de una imposibilidad operativa por unas inercias de un campo de batalla que lleva en marcha 4 años, como de los cálculos políticos de las partes implicadas. Ahí se aprecia además con mucha claridad lo ambivalente de la situación, lo cerca y lo lejos que en paralelo está el final de la guerra. Está cerca porque los canales existen, porque Estados Unidos ha sido capaz de sentar a la mesa de negociación a las partes en conflicto, pero está lejos porque la dimensión política de esta guerra sigue bloqueada. Cuestiones de fondo graves, relevantes, líneas rojas para los dos países, el territorio, la seguridad, las garantías. Al final el relato de la victoria o de la derrota, o de la no derrota, que es como habrá que vender o intentarán vender cada una de las partes el fin de unas hostilidades en la que ninguno de los dos va a salir ganando, no nos engañemos. Aunque gane más Rusia probablemente, pero Rusia pensaba que iba a ser un blitzkrieg facilísimo, con una resolución rápida en pocos días, y está enfangada en una guerra de 4 años en la que apenas ha conseguido el 20% del territorio de su teóricamente débil vecino, y también va a ser obviamente derrota para una Ucrania que va a perder territorio. Es lo evidente. La acusación de Zelensky de que Moscú demora deliberadamente resultados en todo este proceso, pues parece que tiene bastante lógica. El estilo soviético, hay que recordar que Vladimir Putin, que es quien manda, viene de la época soviética, cuando era agente de inteligencia y luego director de la agencia de inteligencia, pues era hastiar, fatigar al rival, y en eso parece que está. Parece cómoda Rusia en un punto intermedio en el que no hay escaladas demasiado descontroladas, pero hace exhibición de potencia de tiro, amenaza de vez en cuando de forma velada con los misiles nucleares tácticos, con los hipersónicos, lanza un Oresnik aquí o allá, lanza ataques coordinados contra las infraestructuras energéticas ucranianas y deja claro que su potencia sigue estando ahí. Pero tampoco cierra de forma tremenda cualquier tipo de acuerdo para que no se interprete como una cesión, como una derrota. Por otro lado, hay que incluir en el análisis la mediación que encabeza Estados Unidos, Steve Witkoff, Jared Kushner, que no es neutral, que no es desinteresada, lo sabemos, que por lo menos tiene lo positivo de sentar dos partes en conflicto desde hace 4 años y acercarlos hacia un final de las hostilidades, pero que, analizando a poco que uno se pare a pensar, es evidente que Donald Trump quiere un final del modo que sea del conflicto, un parón al menos del conflicto a la botella, porque necesita mostrar resultados tangibles en política exterior en un momento en el que el foco interno empieza a girar, si no lo ha hecho ya, hacia las elecciones de mitad de mandato, en la que no está precisamente bien considerado por los electores. Si hubiera algún tipo de parón, algún tipo de acuerdo, aunque fuera como el coreano, que lleva décadas y décadas sin un acuerdo de paz, pero que al menos no hay guerra, pues podría presentarse como el presidente que cerró una guerra heredada. Podría sacar pecho de su capacidad diplomática. Pero claro, ni Kiev ni Moscú quieren aparecer como los que ceden ante la presión externa, y eso que la presión que es capaz de hacer Donald Trump y Estados Unidos no es pequeña precisamente.
En términos geopolíticos, estas negociaciones reflejan un equilibrio inestable y a todo esto, y como convidado de piedra, tampoco podemos olvidar a Europa, que observa desde una posición cada vez más secundaria, a pesar de su sostén de la resistencia ucraniana, de las inyecciones millonarias que siguen llegando. Y es que Bruselas es consciente de que el verdadero eje de decisión pasa por Washington y por Moscú, porque es quien tiene en su mano la capacidad de decir ya no sigo atacando. Es evidente la sensación que dejan estas conversaciones de Ginebra, por lo tanto es agridulce. El fin de la batalla no es inminente, agrio, pero tampoco es una quimera. Dulce, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Los dirigentes todavía no están dispuestos a asumir el coste político de poner fin a las hostilidades, pero cada vez están más cerca. Al final, esa frase de Zelensky, lapidaria, los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego, nos da esperanzas, mientras sean este tipo de cálculos, eso sí. Mientras sean los políticos, mientras sean los reconocimientos o la falta de deseo de reconocimiento de que has perdido algo, que en este proceso todos van a perder algo, mientras sea el calendario diplomático de Estados Unidos el que marca los tiempos, la paz, hay que reconocerlo, seguirá estando casi en la punta de los dedos, pero a la vez incansablemente lejos. Lo bueno, que cada vez está un poquito más cerca.